no quiere grabar. Permítame comprobar mi voz, continuar sin audio. Ya. En este momento estoy grabando. Ya. Entonces, vamos nosotros a verificar cómo funciona un puente de diodos. ¿Cómo se lo conecta? Ya. Lo que voy a hacer, voy a quitar este transformador y voy a dibujarlo aquí. Voy a dibujarlo. El mismo que está aquí, lo voy a dibujar en la parte de arriba. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Nosotros tenemos en este puente de diodos, más o menos es así. Así. ¿Ya? Por aquí tiene un huequito en el cual nosotros le podemos aquí adaptar un enfriador. ¿Ya? Le colocamos un pernito con una tuerquita y le colocamos un enfriador ahí para que se enfríe. ¿Ya? Porque también este señor se llega a calentar. ¿Ya? Este me dice que es la serie, aquí le veo una serie de S3 BA20. Y con esta serie yo le debo buscar el datasheet. Y tiene 4 patitas. 1, 2, 3, 4. 4 patitas. ¿Qué quiere decir cada una de las patitas? Yo en este componente, algo le pueden ver ustedes por ahí. En este componente existen una información en la parte inferior, aquí en esta parte, en el cual está sobresaltado, o sea, está como relieve. Y me va a indicar lo siguiente. Aquí más o menos. Ahí. Me va a indicar, viéndolo así de frente, con la cejita aquí, me va a indicar que este es positivo, este es negativo y tiene aquí una sinusoidal. Una sinusoidal. Correcto. Correcto. ¿Ya? ¿Para qué es esta información? Esta información es para que yo le meta aquí los 110 voltios en alterno o el voltaje en alterno que viene del transformador de este señor. Sí, por si acaso. Aquí le meto los 110 voltios aquí. Aquí le tengo los meto 110 voltios. Acá me van a salir diversos voltajes que ya vamos a ver. Entonces, yo de aquí lo que hago es coger y conectar mediante cables a este de aquí. Aquí y acá al otro. Aquí y acá, a los dos. Alterno. Entonces aquí, por ejemplo, se me ocurre, entraría 12 voltios en alterno. ¿Ya? Y de aquí, de este de acá, hagámoslo así. Ya me da un voltaje rectificado. ¿Qué quiere decir? Que aquí la salida va a ser así. Así, más o menos. ¿Pero qué quieren decir estos signos? Aquí ya me está dando la polaridad. Recuerden que el capacitor electrolítico tiene polaridad. Entonces ya le puedo yo guiar la polaridad. Ah, este estado por aquí así, este es positivo y este es negativo. Este es positivo y este es negativo. Ya. Internamente este diodo, ¿qué tiene? ¿Cómo está formado? Está formado de la siguiente manera. Así. Así. Dependiendo también de qué tipo de diodo, porque puede estar diferente. Ya dibujé un poco mal, pero no importa. Lo importante es que se note. Así. Internamente está así. ¿Dónde viene estas patitas de aquí? Este nodo me va a indicar
las entradas alternas, ¿ya? Y esto de aquí, le voy a colocar así, permítame un ratito. ¿Ya? Me va a dar la polaridad positivo y negativo. Lo mismo que tenemos aquí, lo tenemos acá arriba. Si se dan cuenta que yo puedo conectar 4 de estos diodos. Así, 4, 4, 4. Y puedo obtener el mismo resultado. ¿Ya? Pero en este caso, si yo quiero un puente rectificador, ya sea de media onda, de onda completa, por ejemplo, de 8 amperios, no es cierto que este no me va a soportar. Esto no me va a soportar porque apenas era 1 amperio. Este sí me va a soportar. O salvo que me consiga un diodo más grueso que sí tenía por aquí, ya, para poder utilizarlo para 8 amperios, por si acaso. Este puente rectificador que está aquí, este encapsulado, tenemos otros tipos. Por ejemplo, este es otro puente rectificador, este de aquí, como, más o menos como trípode, pero tiene 4 patitas. Es otro puente. Y así sucesivamente vamos a encontrar más puentes. ¿Ya? Vamos a ver más adelante cómo se va rectificando. ¿Qué pasa para poder esta onda que se vaya rectificando? Ya nos pasamos un poco ya a rectificación de onda completa. ¿Ya? Pero vamos a ver lo que se refiere a rectificación de media onda. De media onda. ¿Ya? Generalmente, para poder filtrar, ¿sí? Para poder filtrar este voltaje así, esta señal así, ¿sí? Digamos que es positivo y este es negativo. Yo le coloco aquí un capacitor, me ocurre de 2200 microfaradios. Ya. Y si quiero colocarle otro capacitor, un cerámico de 100 nanofaradios. Ya. Este es electrolítico y este es cerámico. Hagámoslo así más o menos ya, que este sea electrolítico. Ya. Y obviamente ustedes ya sabemos la simbología de los diodos, cómo debemos conectarlo. Ahora sí. ¿Qué? Esto es onda completa. Vamos a hacer un puente rectificador de media onda. Es decir, vamos a utilizar nosotros este diodo y una resistencia cualquiera. Bueno, en este caso puedo conectar, por ejemplo, una resistencia de 10K, de 1K, así más o menos. Ahí, así lo vamos a conectar. Así, igualito. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Cojo, conecto o dibujo aquí el diodo. Lo estoy dibujando al diodo. ¿Ya? Y coloco la resistencia. ¿Ya? A tierra. ¿Sí? ¿Y qué tengo aquí? Le voy a dividir en 3 cuadritos. En 3 cuadritos. Ahí. Este diodo máximo me va a soportar 50 voltios. ¿Ya? Que es el 1N00001. Máximo me va a soportar 50 voltios. ¿Ya? Esto es una resistencia cualquiera de 1K. ¿Ya? Y nosotros, si nos damos cuenta, acá nos falta el transformador, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ya podemos obviarlo y digamos que ya viene del transformador y tenemos una sinusoidal así. Una sinusoidal así de este tipo, verán. Tenemos esta sinusoidal así. 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 ¿Qué quiere decir? Que ya la salida de este señor, de este transformador, yo tengo, se me ocurre, 25 voltios en alterno. ¿Ya? Como son 25 voltios, aquí se van a soportar, ¿no es cierto? Ya, no hay problema.
25 voltios a 60 hercios, que es la frecuencia nominal de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Al momento que, si se dan cuenta que la corriente alterna oscila, va a estar así oscilando, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, voy a colocar con esfero, con lápiz, cuando la onda llega a esta parte de acá arriba, ¿sí? Va así. Esta parte de acá arriba viene así, así. Viene así. Ya la parte de acá arriba viene así. Y como resultado me va a dar, como resultado me deja pasar, esta onda me la deja pasar. Así. ¿Por qué? Porque yo le estoy polarizando de manera directa. Yo le estoy mandando este pedazo de voltaje o este pedazo de onda, lo estoy mandando de manera directa. Si recuerden que esto es ánodo y esto es cátodo. Positivo, negativo. Le estoy mandando de manera directa. Entonces, viene esta onda, pasa por aquí y se queda aquí. Ahora sí, ya terminó ese semiciclo de pasar. Ahora pasa este semiciclo inferior. Este. Ya, el siguiente semiciclo. ¿Qué pasa con este semiciclo? Este semiciclo va a venir así vuelta. Al revés. Y se quiere meter por el diodo. Y como nosotros sabemos de que aquí está polarizado inversamente, no va a permitir que pase el voltaje. No va a permitir. O sea, viene por aquí así y tras se choca acá. Y este es un tiempo, esto es un tiempo. Por lo cual, este tiempo transcurre así, no hay nada. Y se vuelve a repetir otra vez el ciclo. Se vuelve a repetir otra vez el ciclo. Y empezamos con este siguiente ciclo, semiciclo. Con este. Y le mandamos por aquí otra vez así. Así. Otra vez así hacia abajo. Como le estamos polarizando directamente, no inversamente, directamente, este pedazo de onda pasó por aquí y aquí me lo deja pasar. Y eso ocurre durante 60 veces por segundo. Angie, ¿está entendido, compañera Angie, esa parte? Sí, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, compañeros, tal vez ahí? Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Esto ocurre durante 60 veces por segundo, es decir, 60 hercios. Siempre va a Aquí en ocurrir a Latinoamérica. esa cantidad, ¿verdad? 60. Sí, 60 veces por segundo. Ya. ¿Está tal vez el compañero Roger? ¿Tal vez, compañero Roger? Sí, ingeniero, aquí. Ya. ¿Te acuerdas que habíamos visto anteriormente que tenemos aquí el rectificador de onda completa, ¿no es cierto? Que es este de acá. Y este es un Ya. rectificador de media onda. ¿Cuál te parece mejor para poder obtener mejor voltaje? ¿Cuál te parece mejor? ¿Cuál escogerías tú para poder obtener mejor voltaje en continuo? ¿Dónde puedes obtener más muestra o mejor calidad de señal? ¿Cuál de los ¿En dos? continuo sería el de media Bueno, onda? el de media onda, seguro. Ya, no hay problema. Luis Abarca, ¿cuál de los Sí, dos ingeniero. escogerías tú? ¿Cuál de los dos, las dos señales escogerías tú para poder obtener continuo? Luis Abarca. El primero. Este de acá no. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira las imágenes de las dos. ¿Por qué escogerías este? O sea, lo que estás pensando, dímelo en tus propias palabras. ¿Por qué escogerías el primero? Luis, Sí, ingeniero. ¿por qué escogerías el primero?
O alguien que nos acompañe, o alguien que nos ayude, ¿por qué escogerían el primero? Porque podría decirse que no hay espacio comparado al segundo, por lo que Ya. podría decirse que hay una mejor línea recta a la hora de transmitir Ya. algo así, creo que he Correcto. entendido. Tendríamos una mejor calidad. Si yo realizo en este momento un puente rectificador, realizo yo la conversión de corriente alterna a corriente continua para cargar mi celular, yo utilizaría este. ¿Por qué? Procesamiento de señales. Es una señal. ¿De dónde yo puedo extraer mejor calidad de señal continua? De acá, porque tengo más muestras. Acá no tengo tanta muestra, tengo vacíos aquí. Aunque obviamente que esto yo no estoy discriminando al de media onda. El de media onda se lo puede utilizar. Pero yo en lo particular y en los equipos generalmente está el de onda completa. Porque teníamos una mejor muestra de señal. Ya, los compañeros que dijeron el de media onda, podemos escoger el de media onda. Yo escogería este de acá. Yo escogería este de acá. Igual, vamos a ver que con los dos vamos a aprender un LED. Vamos a ver más adelante que vamos a aprender un LED con los dos. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos nuestro primer rectificador de media onda ahí. ¿Ya? Está el transformador aquí. Aquí está. El rectificador de media onda lo tenemos aquí. Así. ¿Ya? No se lo ve muy bien, lo voy a colocar acá abajo. Y lo que me faltaría es medir a mí con el multímetro en corriente alterna. Aquí así. Para ver, porque todavía está en corriente alterna, todavía está oscilando. Lo que me faltaría aquí es un capacitor, ¿no es cierto?, de 2000 microfaradios para que se haga lo más continuo posible. ¿Ya? Luego de haber visto eso, vamos a verificar este señor. Un transformador que ustedes pueden ver en casi todos los dispositivos eléctricos y electrónicos. Y si no lo tiene, tiene un circuito acoplado para que sirva más o menos como el transformador de elevar o bajar corriente. ¿Ya? Casi todo dispositivo tiene un sistema para reducir o bajar corriente. En este momento yo le he conectado a 110 voltios. ¿Dónde están los 110 voltios? Aquí en entrada. 110 voltios en alterno le voy a medir. Está en alterno. 120. Aquí está corriente alterna. AC. 110 voltios en alterno y vamos a verificar. Sí, está 120. 120, por ahí está que oscila un poquito. 119, por ahí está. En alterno. Está en alterno. Ahí está. Corriente alterna. AC. Ya. Permítanme un ratito. Quiero que se les visualice mejor. Voy a colocarle por aquí ya. Ahí está. Y vamos a ver a la salida que nos entregue igual alterno. Voy a dejarle pasar a don Marco, ¿ya? Correcto. Vamos a ver a la salida que nos sale en alterno. Si yo coloco este transformador así, voy a obtener de aquí un voltaje alterno, de aquí un voltaje en alterno, de aquí un voltaje en alterno. En alterno así, alterno, una señal alterna. ¿Ya? Internamente el transformador está formado de un conjunto de devanados, ¿sí?, en el cual le posibilita reducir o bajar el voltaje. ¿Ya? No todos los transformadores son iguales. Son diferentes dependiendo del devanado, de la cantidad de devanado que tiene internamente. Estoy hablando de devanado, la cantidad que yo le estoy ahí dándole vueltas, ya, el alambre de cobre en una ferrita ahí, la cantidad de vueltas que le doy con el alambre de cobre. Ya, porque internamente el transformador tiene alambre de cobre, internamente. Aquí tiene devanado, ¿ya? Entonces, ya viendo eso, permítame un ratito, quiero ver si que no se esté cargando acá. Ya.
Ya viendo eso, vamos a medir los voltajes. Ojo, este es un transformador especial justamente para una fuente bien grande para poder obtener diferentes voltajes. Miren, en la salida tiene tres pines. Este es un transformador acoplado o con derivación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que tenemos nosotros transformadores así. Este es el devanado. Esta es la entrada. Y esta es la salida. El devanado para la salida. Si me ocurre, yo le meto 110 voltios en alterno y me sale 20 voltios en alterno. ¿Ya? Pero yo como tengo aquí un transformador especial, yo tengo que entra en este momento 110 o 120 voltios en alterno. Ya, en alterno. Y yo tengo así. Así. Y tengo un cablecito aquí así. Que aparentemente va como a tierra. ¿Ya? Y por ejemplo, que me vaya en todo este, permítame un ratito, en todo este, que me dé 50 voltios. ¿Ya? Pero la mitad me va a dar 25 y la mitad 25. Para esto sirve esta derivación. Para dividirnos el voltaje que me da de salida de este devanado. ¿Que puedo utilizar este en una fuente? Sí. ¿Que puedo utilizar este en una fuente? Sí. Tierra, por si acaso, no va conectado al transformador. Tierra va conectado, obviamente, al equipo, a tierra. En este momento no está conectado, pueden ver. ¿Ya? No está. Lo puedo conectar aquí. ¿Ya? Entonces, una vez explicado esto, vamos a visualizar cuánto nos da un transformador. Ahí. Voy a colocar por acá el multímetro. Por ahí. Y vemos que este transformador me va a dar de aquí a aquí 11.18. De aquí a aquí me va a dar 11.18 en alterno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de aquí a aquí me va a dar la mitad, 6 y algo, ¿no es cierto? Veamos si es cierto. 5.57. 5.57. 5.57 voltios. Y así sucesivamente con los demás. Así sucesivamente con los demás. En el siguiente tenemos así más o menos. Y voy a medir cuánto me da. Allá es más grande. 23.80, dejémoslo. Es más grande. 23.80. Y obviamente los pines de acá me van a dar la mitad. 11.85 más o menos. Ahí. 11.85. Y así puedo seguir. Y veo lo de acá, ¿cuánto sale? A ver, aquí creo que me está fallando. Déjame ver si tal vez se desconectó o le voy a medir por acá. Allá, ahí está. 29.12. 29.12 me va a dar aquí acá. 29.12. Y de aquí a acá, igual me va a dar la mitad. De aquí a acá. Veamos cuánto nos sale. 14.54. Casi la mitad o la mitad.
Ya. Entonces, hemos visto cómo nos da un transformador los voltajes. ¿Y para qué sirve el acoplamiento de en medio? Como les digo, van a obtener ustedes transformadores de este tipo sin acoplamiento o transformadores de este tipo con acoplamiento. Es un transformador de 2 amperios. ¿Ya? Ah, no. Este armazón de aquí no es de ese transformador. Es un armazón que lo montamos nosotros al momento de construirlo. Nosotros lo construimos, lo hicimos, lo diseñamos. Ya, le mete que este armazón, la información que está aquí, no vale esta información. ¿Sí? Pero generalmente los transformadores comerciales vienen con la información aquí. ¿Ya? Pero en este momento, yo les digo, no, eso no vale. Eso no de aquí, esto no vale, porque esto es de otro transformador. Esto viémoslo. Ya. Esto es un transformador de 10 amperios. Es fuerte este. Es grande, miren, si es del porte más grande que mi mano y es pesado. Es pesado este transformador. ¿Sí? Pero a mí me agrada este porque yo lo tengo para realizar prácticas eléctricas y electrónicas y ver cómo funciona un transformador. Es un transformador bastante completo. Obviamente, que es un transformador caro. Ya uno simple, pequeño, ahí un poco más pequeño de mi mano, son 5, 10, 12, 15 dólares. Este ya no salía por 50, 60, 70 dólares. Es grande y es pesado. Y obviamente se le adaptó un circuito interno con una baquelita para que esté montado y sea fácil de manejar. Porque hay que tomar en cuenta que estamos con alterno y puede generar algún cortocircuito. ¿Ya? Y tenemos alterno con un voltaje más bajo. ¿Sí? Entonces, yo podría decir que el transformador, la palabra transformador quiere decir que transforma, ¿no es cierto?, la corriente o el voltaje. Digámoslo que como que esto es un elevador o un reductor. Pero generalmente o eléctricamente o en la literatura de los textos lo conocen como transformador. Por si acaso, lo mismo que explicamos nosotros aquí ocurre en los transformadores de corriente que se encuentran en la parte de afuera de sus casas, en los postes. ¿Ya? Simplemente que esos transformadores tienen sistemas adicionales acoplados, tienen aceite, tienen refrigeración y todo, porque funcionan a voltajes bastante grandes. Si nos vamos a los transformadores de una subestación eléctrica, por ejemplo, la San Cayetano que se encuentra al lado de la universidad, son transformadores monstruosos. ¿Ya? Pero tienen el mismo principio. ¿Ya? Ahora sí, ya haberlos explicado esto, yo creo que ya ver la parte teórica se nos va a hacer más fácil. Sí, se nos va a hacer más fácil. ¿Alguna pregunta de transformadores? Aunque vamos a ver si lo vemos más adelante un poquito más. Ya, aunque no es de esta materia, nosotros diseñar un transformador, pero sí por lo menos entender cómo funciona. ¿Alguna pregunta tal vez, don Luis Andrés Salinas o Marco? ¿Alguna pregunta tal vez? Angie, Roger. No, ingeniero. Ya. No, ingeniero. Ok. Ya. No, Gracias. ingeniero, todo bien. Ya. Entonces dejo ese transformador por aquí al lado. Ya le coloqué por aquí una silicona para que no exista ningún cortocircuito. Voy a desconectarlo, más luego lo enciendo para poder nosotros verificar el funcionamiento de un sistema de media onda y de onda completa. Ahora sí. Ya nos ambientamos un poquito con rectificadores de onda completa y de media onda. Nos vamos a la parte teórica, a la literatura de la materia. Permítame, voy a compartir. Está grabándose, sí está grabándose. Y empezamos. Correcto. Ahí ya nos quedamos por aquí. Afortunadamente tuvimos el inconveniente del internet, ya, pero bueno, esperemos que no pase el día de hoy. Rectificadores de media onda. Ya. Para poder entender esto, ya pudimos nosotros revisar cómo funciona un diodo, cómo funciona un puente de diodos. Y este puente de diodos, ¿sí? Una de las aplicaciones más importantes y más conocidas o más utilizadas es como rectificador de media onda y de onda completa. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene este diodo en conducir la corriente en una sola dirección.
¿ya? Y la bloquea contrariamente, ¿no es cierto? Eso era lo que básicamente teníamos en funcionamiento de un diodo. ¿Ya? Pero aquí vamos a utilizar el diodo para un circuito que se denomina rectificador de voltaje. ¿Qué es lo que hace? Rectifica el voltaje de corriente alterna que viene del transformador y lo trata de coger y de convertirlo en continua, pero todavía no lo ha convertido en continua porque queda algunos semiciclos. ¿Ya? El puente de diodos ya sabemos que se encuentran, o el rectificador con diodos se encuentran en toda fuente de alimentación. Sus celulares o su cargador de celular, su computadora, UPCs, todo equipo electrónico, el cargador de computador, todo equipo electrónico lo tiene. Si no, no tuviéramos la capacidad de utilizar dispositivos electrónicos en base a dispositivos eléctricos, es decir, alimentar dispositivos electrónicos con corriente alterna. ¿Ya? Que tenemos diferentes tipos de fuentes, ¿sí? O de sistemas de transformación de corriente continua, corriente alterna, corriente continua, sí lo tenemos. Tenemos un sinnúmero de diseños que vamos a encontrar en el mercado, lo que quieran. Si ustedes han comprado un foco LED en su casa y lo abren en caso que se les dañe, van a tener un sistema de rectificación. ¿Para qué? Porque sabemos que los diodos LED funcionan con corriente continua a 2 voltios, a 3 voltios, a 4 voltios. Y hay que bajar, hay que invertir. Hay que rectificar. ¿Ya? Generalmente, lo habíamos dicho ayer, que aquí en Ecuador, en Sudamérica, Norteamérica, en Centroamérica, generalmente lo digo en América, tenemos el estándar de voltaje de 120 voltios, aquí en Ecuador sobre todo. En Ecuador, porque en Perú tenemos 220. Pero 60 Hz. 60 Hz. ¿En dónde? En las tomas de corriente de la pared o en sus foquitos que están funcionando en este momento sobre ustedes. ¿Ya? Rara vez vamos a tener voltajes menores a 110 voltios o a 120 voltios. ¿Sí? Porque si ustedes se ponen a medir con un multímetro, en este momento, por ejemplo, yo me voy a poner a medir en un multímetro la corriente alterna que llegó. Es cierto que no llegaba exactamente a este señor los 120 voltios. Llegaba a los 119 voltios. Y si lo mide en la noche, es posible que llegue a los 115 o a 110 voltios. Esto va a variar. ¿Sí? Porque hoy día en la mañana estuvo 119 y en la noche a 115. Es posible porque yo a la red alterna ya encendí más foquitos en la noche, como en la noche necesito más iluminación, tal vez en la cocina o en cualquier lado. ¿Ya? Entonces mientras estoy sumando la carga a la red eléctrica de mi casa, voy a reducir de a poco el voltaje. Entonces, este señor debe tener la capacidad de adaptarse a esos cambios de voltaje. Asimismo, su fuente. Por eso, ya les había dicho que un cargador de celular está establecido el datasheet o la información dentro de algunos parámetros, 60 Hz a 50 Hz, de 100 voltios a 240 voltios, etcétera, etcétera, a una corriente también determinada. Entonces, esta fuente que tengo aquí, esta fuente que me da 5 voltios, debe tener la capacidad de adaptarse a esos rangos de voltaje. ¿Ya? Entonces, este señor nos ayuda, sí. Ya, permítanme un ratito, voy a compartir otra vez. Ya. Habíamos dicho que aquí en Ecuador y en Sudamérica tenemos 60 Hz, en Europa 50 Hz y en otros países 50 Hz. Eso ya les habíamos indicado que yo lo denomino más como un acontecimiento histórico eso. ¿Sí? Porque en Europa se les ocurrió así, etcétera, etcétera. Eso no nos vamos a meter a historia. Unos científicos estuvieron de acuerdo, otros no. Ya. Pero la ventaja es que los sistemas funcionan dentro de esos rangos, 50, 60 Hz. Si yo le meto a un motor
que tengo aquí motor DC 200 hercios por segundo, lo voy a desbaratar, ¿no es cierto? Fíjense, 200 oscilaciones por segundo. Estoy loco. Lo voy a desbaratar. Obviamente que esto debe ser calibrado, esto debe ser controlado. ¿Y quién lo controla? Los sistemas de generación de energía eléctrica, es decir, las centrales hidroeléctricas. Tienen un sistema para adaptar, regular o calibrar la frecuencia del voltaje en corriente alterna para que nos llegue a nosotros. ¿Sí? En la universidad teníamos ahí la oportunidad de hacerlo con un dispositivo que se llamaba Elvis de National Instruments. Variaban a nosotros la frecuencia ¿sí? del voltaje que de salida para alimentar un motor. Como les diga, le subíamos en la frecuencia y le manteníamos el mismo voltaje, ese motor se comenzaba a alocar. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos una frecuencia de 60 Hz. Aparentemente, 60 o 50 Hz es lo óptimo para que todo dispositivo funcione, ¿sí? Pero obviamente todos los dispositivos están diseñados para funcionar a esa frecuencia también. Correcto. Voy a borrar esto. ¿Y qué tenemos aquí? A ver. Nosotros aquí lo que tenemos es el típico diagrama de bloques, ¿ya? De una fuente de alimentación. ¿Ya? Por lo general aquí, el voltaje de entrada de esta corriente alterna, ¿sí? Se va a reducir a un voltaje más bajo, ¿no es cierto? Se me ocurre a 12 voltios en alterno. Está aquí. Obviamente que este es mi diseño. Allá con sus diseños, en caso de que quieran subirle más o mantener la misma, o si no, si mantienen la misma, no le pongo transformador, ¿no es cierto? Ya. Aunque, como digo, eso depende del diseño. Ya sabemos de que este transformador no cambia, no transforma, simplemente reduce o amplifica o amplía o eleva el voltaje. ¿Por qué? Ya vimos que el transformador tiene un embobinado así a la entrada y un embobinado a la salida. Y esto se realiza mediante inducción electromagnética. ¿Ya? Si tiene el secundario este de aquí, ya vamos a ver más adelante, si el secundario o el devanado secundario tiene más vueltas que el primario, el voltaje de salida aquí será más alto que el primario, es decir, es un elevador. ¿Ya? Si este tiene más vueltas que la entrada, es un elevador, es decir, la salida va a ser más alta. Voy a retroceder un poquito. Pero si este tiene menos vueltas, es decir, el devanado de cobre tiene menos vueltas, ¿ya? Obviamente será un reductor. Entonces ya podemos entender que el transformador depende del número de vueltas. Si el devanado es el devanado primario y el devanado secundario. Si en el devanado secundario tiene más vueltas que el primario, va a ser un elevador. Si el devanado secundario tiene menos vueltas que el primario, va a ser un reductor. Igual más adelante lo vamos a ver. Ya, entonces ya sabemos cómo funciona el transformador. Nos vamos a la parte del rectificador. El rectificador puede ser de onda completa o de media onda. ¿Ya? ¿Qué hace el rectificador? El rectificador lo que hace es convertir la señal de entrada de corriente alterna y nos da una señal pulsante a la salida, llamado voltaje rectificado. En este caso dice de media onda o también puede ser de onda completa. Es lo que hace el rectificador. Una vez que sale del rectificador, pasa por un capacitor, 2200 microfaradios, 4700 microfaradios, 1000 microfaradios. Y este capacitor funciona como filtro, en el cual elimina los rizos de voltaje que vienen del rectificador. Es decir, está tratando de aplanar esta onda, la está aplanando aún más. ¿Ya? Tenemos un regulador de voltaje, ¿sí? Que es un circuito que generalmente mantiene un voltaje en corriente directa constante.
¿Sí? ¿Y para qué me ayuda este regulador? Sí, porque tal vez por aquí exista alguna variación, suba o baje. Este regulador me va a mantener estable en cambio. Ya, porque si yo conectara por aquí, se me ocurre un celular directamente desde aquí, voy a dañar mi batería del celular. Entonces necesito de ley que exista un componente adicional en el cual me mantenga regulado, estable, sin importar los cambios que ocurran acá. Sin importar los cambios que puedan ocurrir acá. O tal vez los picos que se generen por acá. Entonces, ahí entra el regulador. ¿Ya? Y tenemos obviamente la carga, que es la carga que queremos alimentar para este dispositivo. ¿Ya? Tenemos prácticamente en la parte inferior todo lo que hace un rectificador de media onza. ¿Sí? A la señal oscilante la convierte en señal, ¿sí?, pulsante, obviamente a la misma frecuencia. Seguimos más adelante y podemos ver cómo construimos un rectificador de media onda, que ya lo vimos con ustedes en la hojita aquí en la pantalla. ¿Ya? A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un rectificador de media onda. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Se conecta, según lo que dice aquí la presentación, se conecta un diodo a una fuente de corriente alterna, ¿sí? Y un resistor cualquiera, o puede ser de 10K, dependiendo del voltaje, ¿sí? Para formar un rectificador de media onda. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que todos los símbolos de tierra representan el mismo punto en términos eléctricos. Entonces aquí está unido, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay que aquí, vamos a examinar qué pasa durante un ciclo de voltaje de entrada, ¿ya? Por medio aquí de un diodo. Es ideal, por si acaso. Es ideal. Porque si fuera real o si fuera práctico, tenemos que restar, ¿no es cierto?, un voltaje que se va a hacer quedar de peaje, ¿no es cierto? Pero en este momento estamos haciendo ideal. ¿Qué tenemos aquí? Perdón. Cuando el voltaje sinusoidal entra, es decir, se hace positivo, el diodo está polarizado en directo. Es decir, esta parte de aquí de la señal viene así, está polarizado en directo. Y conduce corriente a través del resistor de carga. Entonces, como está polarizado de manera directa, va a conducir corriente a través de este resistor. ¿Ya? Se produce la corriente, produce un voltaje de salida a través del resistor de carga, cuya forma es igual a la forma del semiciclo positivo. ¿Sí? Lo que explicamos en antes. Se genera esta pequeña onda, este semiciclo. ¿Ya? Obviamente, tomando en cuenta los 60 Hz que se mantienen, ¿ya? Podemos decir que esta señal es la mitad de la anterior, de la completa, es la mitad, solo la mitad. ¿Qué tenemos a continuación? Lo siguiente. Cuando el voltaje de entrada se vuelve negativo, durante el segundo semiciclo, el diodo se polariza en inversa. ¿Qué quiere decir? Que esta siguiente parte de esta señal trata de meterse así, ¿no es cierto? Así. Trata de meterse así. ¿Ya? Trata de meterse así. Pero como no se logra meter, ¿sí?, no deja pasar nada. Y esta señal sinusoidal, que está acá, que la estoy tachando demasiado, se convierte en una línea recta, porque está pasando un tiempo, ¿no es cierto?, para que se polarice inversamente. Pasa un tiempo. Entonces, este es el tiempo. ¿Ya? Entonces, como resultado, prácticamente es que
solo los semiciclos positivos del voltaje de entrada de corriente alterna aparecen a través de la salida. ¿Ya? Y como la salida no cambia de polaridad, es un voltaje en corriente directa constante, con una frecuencia de 60 Hz. ¿Ya? Y no importa. Si aquí yo le alimenté con dos cables que dice fase y neutro, fase y neutro, y como yo no sé cuál es fase y neutro en un toma corriente, ustedes no le paran zona a eso al momento de que ustedes conectar su cargador celular al toma corrientes. Puede que yo después le conecte esto neutro y fase, ¿no es cierto? En este caso, la fuente no va a discriminar cuál es neutro, cuál es fase. ¿Por qué? Porque la salida siempre va a ser una alterna, ¿no es cierto? Y aquí no nos da polaridad. Aquí simplemente nos está dando fase y neutro para que sea un circuito en el cual me permita transportar la energía, ¿no es cierto? ¿Dónde debo tomar en cuenta fase? Al momento de conectar un interruptor para poder eliminar o impedir el paso de voltaje, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no hay problema, yo puedo conectar. Por eso ustedes cuando conectan su cargador de celular no se dan cuenta si es fase o neutro, ¿no es cierto? Si está al revés o no. ¿Ya? Pero el puente rectificador ya me da una polaridad. Ya me da una polaridad. Ahora sí, ya viendo eso, ¿qué tenemos a continuación? Permítanme un ratito. Ahí está la onda pulsante, ya, de 60 Hz. Tenemos a continuación, ya, valor promedio, que eso todavía no quiero ver. Valor promedio. Correcto. Entonces, ya teniendo esto, nos vamos a una simulación que yo tengo por aquí, que es bastante buena. Y creo que con esto queda bien explicado lo que se refiere a un rectificador de media onda. Permítame un ratito que se genere la simulación y además voy a colocar por acá mi protoboard para que puedan visualizar ustedes mi rectificador de media onda. Aunque está un poquito desordenado, pero bueno. Ya. Los que están viendo la clase en celular se les va a complicar un poquito. Sí, por eso al momento que lo visualicen en sus computadoras se lo van a ver mejor, ¿ya? Porque yo en este momento, por ejemplo, estoy viéndolo en un celular y no se lo ve muy bien. Pero ahorita en la computadora que lo estoy viendo también, ya se lo ve mejor. ¿Ya? Voy a compartir la simulación en Proteus. ¿Correcto? Ya, ahí está. Miren, yo lo que tengo aquí es un circuito con un puente rectificador de media onda. ¿Ya? Está el puente rectificador de media onda, el voltaje o el alternador. ¿Ya? Y en este también le había colocado un diodo, un capacitor, pero tenemos un pulsador aquí que me está indicando que el capacitor está desconectado. Vamos a ver, borrar. Y yo visualizo aquí cuánto voltaje tengo. Tengo 7.52 volts. ¿Ya? Recuerden que este 7.92. Este 7.92 voltios yo lo tengo porque yo debo acoplar. Para poder simular debo acoplar. Porque si quiero tener 5 voltios que se me reflejen aquí, ya, debo acoplar, multiplicar esos 5 voltios por la raíz de 2. Y el resultado lo meto aquí. 5 por la raíz de 2 y ese resultado lo meto aquí. Y este resultado está aquí metido, que es 7.92. ¿Para qué? Para que se me refleje aparentemente los 5 volts. ¿Ya? Veamos si es que
En realidad son los 5 voltios. Veamos, por ejemplo, voy ahorita a multiplicar 5 por raíz de 2, 7.072 es. 7.072. 5 por raíz de 2 es igual a 7.071, perdón. Ahí. Me debería botar allá y le voy a colocar 60 Hz. 60 Hz. Me debería botar los 6 voltios aquí al salir. Perdón, los 5 voltios. Miren, me está botando 5 voltios. Si me está botando 5 voltios. ¿Ya? Ya tenemos aparentemente acoplado ahí el circuito. A ver. Vamos nosotros a acercarnos un poquito y podemos ver dos señales. Tengo la señal que es azul, que es de corriente alterna. ¿Ya? Que es de corriente alterna, que viene de acá. Que viene de aquí, del alternador. ¿Ya? Y tengo la señal de salida del puente rectificador. Miren de dónde tenemos que sacar la señal de salida del puente rectificador. Debo sacarlo, esta señal, de aquí. O de aquí. De aquí cojo, le mido con el osciloscopio y me da esto. Me da esto. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi puente rectificador, que es una señal sinusoidal oscilante, sí es oscilante. Yo no le voy a meter tan directamente a mi diodo, porque el diodo funciona, ¿no es cierto?, a alterno, a continuo. ¿Ya? Dejo o borro y me voy más acá con él. Ya. Ahí coloquemos. Miren el instante qué pasa cuando yo presiono el pulsador y que funcione, o que este capacitor, una vez que presiono el pulsador, incida en el circuito. Miren lo que va a pasar. En el instante que lo presioné o cerré el circuito o que establecí que tenga que ver este capacitor en el circuito, lo trató de volver o lo volvió continuo. Lo filtró. Tenemos una fuente básica aquí. Que el voltaje no sé cuánto será, no lo sé. Que si quiero tener 5 volts, cómprense un regulador de voltaje. Que si quieren mejorar el sistema, mejorémoslo, compañeros. Tengo un voltaje continuo. Ya, le quito el pulsador. Y miren, vuelve a media onda, continuo, a media onda, continuo, y así sucesivamente podemos estar todo el día. Ah, pero miren, está dándonos una línea casi recta. Por ahí se quiso un poco, ya no era tan recta. Si lo medimos con un osciloscopio más chiquitico todavía, veamos si es que me logra medir. No se logra ver. No se logra. Vamos a ver que en realidad tiene más picos. Pero después lo vamos a ver. Eso vamos a hacerlo después. ¿Ya? ¿Esto sí me funciona? Claro, compañeros, que sí me funciona. Veamos acá en el diodo LED. Miren, el diodo LED está encendido. Está encendido porque le estamos alimentando con corriente continua. No sé cuánto voltaje. Creo que ya son 6 voltios aparentemente. ¿Ya? Le quito el capacitor. El diodo LED no se prende porque no se prende en alterno, ¿no es cierto? No se va a prender en alterno. Bajémosle a 5 Hz. A 5 Hz bajémosle, compañeros. Y veamos qué pasa. Miren el diodo LED cómo pulsa. ¿Sí pueden ver cómo pulsa? Porque le bajé la frecuencia. Está pulsando. Y está pulsando porque le está llegando, ¿no es cierto?, un semiciclo positivo.
un semiciclo positivo. Les está pulsando porque le está llegando la parte positiva de esta onda. Que me lo voy a comer algún rato, me lo pueda que me lo coma algún rato al diodo LED. Si quiere. Ah, pero coloquémosle otra vez el capacitor. Ahí pues ya está chévere, ya se tranquilizó. Se tranquilizó. Ya. Podemos ver la evidencia de que está oscilando, está rectificando. Le hemos bajado incluso la frecuencia para poder ver qué es lo que hace. Y ahí tenemos. Si coloco yo este osciloscopio e interpongo las señales, esto es lo que rectifica. Miren, eso es. Esto es la misma señal rectificada. Es la misma señal rectificada. Coloquemos el filtro. Bueno, es la misma señal rectificada. Ah, pero tomemos en cuenta de que esto es un voltaje bastante alto aquí, ya, y este es otro voltaje más pequeño, ¿no es cierto? Este de aquí. Se me ocurre, esto es 10 voltios y acá son 3 voltios del amarillo. 3 voltios. El primero es 10 voltios el azul y el otro es 3 voltios. Pasa eso, compañeros. Pasa eso. ¿Por qué? Ya vamos a ver a continuación. A ver. Edison Massa, compañero Edison. ¿O Angie? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Está entendido esta parte? Sí, sí, está entendido, ingeniero. Ya, chévere. Ok. Ahora sí, borramos esto. Ya, tenemos ahí el primer circuito rectificador. Ya, pero quisiera que antes, aunque veámoslo ahorita es que les dije. Veámosle, ahorita es lo que les dije de esto de la señal, que son las mismas señales, pero el voltaje ya se redujo, en la señal amarilla es más pequeño. ¿Por qué? Por lo siguiente. Después vemos acá la conexión. Permítanme, voy a compartirles la presentación. Voy a dejar de compartir. Esta no. Voy a compartir la presentación. ¿Dónde está? Está por acá. Ya. Nos quedamos nosotros aquí, en esta. A ver, veamos si es que está todo bien con este teléfono y con la otra pantalla. Ya. Nos quedamos aquí y nos vamos acá. Valor promedio del voltaje de salida de media onda. Ya. Permítame un ratito. Ya, perdón. Estaban llamando y ya les corté. Ya, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, aquí lo que nos dice la presentación, el valor promedio del voltaje de salida rectificado de media onda es el valor que se mediría con un multímetro. Dice se mediría, ya, porque es una aproximación que hace. Y se mediría con el multímetro, dice, porque si lo queremos medir directamente con un multímetro en corriente continua, no lo va a medir, porque todavía esto es pulsante, ¿no es cierto? Esto es pulsante. ¿Ya? Y va a ser un promedio más o menos. ¿Ya? A ver. Aquí, matemáticamente esto se determina calculando el área bajo la curva. ¿Ya? Correspondiente a un ciclo completo.
¿Y esto qué se hace? Esto se divide para 2pi. ¿Ya? Es decir, el número de radianes de un ciclo completo. Estoy diciendo este ciclo así, para 2pi. ¿No es cierto? Espero que hayan visto análisis vectorial y todo eso. ¿Ya? Pero si es que es dividido para 2pi por un ciclo completo, como estamos nosotros con un solo ciclo, se queda para pi nomás. Nada más. Como eso es para un solo ciclo, es solo pi, ya no es 2pi. Es para un semiciclo nomás. ¿Sí? Aquí prácticamente lo que estamos hablando de esto de acá arriba, el resultado se expresa en esta ecuación, donde VP es el valor pico, ¿ya? Y este valor pico se va a dividir para pi y me va a dar un valor promedio de voltaje que se mediría con el multímetro de corriente continua. ¿Ya? Que se mediría, dice. Entonces, mirarán. Más o menos es así. Veamos si es que nos sale. Voy a compartirles. Y les voy a compartir en este momento. Ahí. ¿No es cierto? Si yo le coloco 5 voltios, 5 voltios y le divido para pi, en este caso 5 dividido para pi, ¿cuánto me sale? 5 dividido para pi me sale 1.59. 59 o 1.5, 1.6. Es lo que me sale. Voltios que me debería dar, en este caso aquí la salida. Veamos. En alterno, allí. Veamos, tratemos de medir en continuo. Tratemos de medir en continuo. Miren, no me mire. Porque está en alterno. Entonces, por eso dice, mediría. Es una aproximación. Y si decimos mediría, porque no es cierto que nos falta todavía la rectificación, nos falta todavía el circuito regulador de voltaje, etcétera, etcétera. Entonces, es una aproximación. ¿Ya? Si colocamos con corriente alterna, el multímetro con corriente alterna, no nos bota algo. Estoy haciendo un divisor ahí de voltaje. ¿Ya? Entonces, esto que quede claro. O sea, es una aproximación que hace. Por eso nos dice mediría. ¿Dónde está? Estoy esperando que se les comparta. Veamos, se le está compartiendo. Todavía no se les comparte. Ya se les compartió. Entonces, por eso dice aquí mediría, compañeros. Mediría. Ya. Una vez aclarado eso, prácticamente esta ecuación lo que nos va a decir es de que el voltaje promedio que vamos a obtener con cualquier voltaje de aquí pulsante es aproximadamente un 31.8%. 31.8%. ¿Por qué? Porque si yo divido 100 dividido para pi, me va a dar 31.8. ¿Ya? Entonces, el voltaje de salida del total de este pulsante de aquí, más o menos va a ser un 31.8%. Un valor promedio después de esta rectificación.
¿Que podemos considerar una pérdida? No. No es pérdida, simplemente que es el proceso que se realiza durante la conversión de la energía de corriente alterna a corriente continua. No es pérdida, por si acaso. Es la naturaleza, sí, del voltaje alterno. ¿Cuál es el valor promedio del voltaje rectificado de media onda de la figura? Tenemos voltaje promedio es igual a ¿qué? Al voltaje pico que tenemos ahí sobre pi. El voltaje pico es igual a 50 voltios y sobre pi. Esto me da igual a ¿qué? 50 voltios dividido para pi. 50 voltios dividido para pi. ¿Cuánto, compañero? Allá. 15.91. Gracias, compañero. Muy amable. 15.9. Gracias, compañero. 15.9. Y si dividimos los 15.9 dividido para los 50, me va a dar los 0.318 y eso le multiplico por 100 y eso me va a dar los 31.8%. ¿Sí ven? Este es el 31.8% del voltaje total. Y podemos seguir así todos los días, que se va a mantener el vivo voltaje. En cambio, en onda completa vamos a ver después que esto va a duplicarse. Lo vamos a ver más adelante. Dejamos de seguir. Se van a mi pantalla, por favor, compañeros. Y vamos a verificar un sistema de rectificador de media onda. ¿Dónde tengo mi rectificador de media onda? Tengo aquí un puente de diodos con una resistencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Permítanme un ratito. Lo que estoy haciendo, ahí, lo de la feria no quiero que se vea todavía. Lo que estoy haciendo es este puente de diodos. Este diodo, perdón. Este diodo. Ahí. Y tiene una resistencia de 10K. De 10K. Es lo que estoy haciendo aquí. Aquí. Y este señor le voy a alimentar. Permítame, creo que se me cayó un esferito. Este señor le voy a alimentar. A ver, por acá tengo un esferito. Se me cayó el esferito, no lo hallo. Este señor le voy a alimentar. ¿Ya? Con el transformador. Con el transformador. Es decir, que yo utilizo este transformador y lo voy a conectar solo a 5 voltios. Solo a 5 voltios. Es decir, a la mitacita de esto. A la mitacita de esto. ¿Ya? Aquí este. Y aquí a este. Ojalá no se me afloje esto. Ya está. ¿Está bien seguro? ¿Está bien seguro? Sí, está bien seguro. Ya. Entonces yo a este le voy a meter, creo que me daba aquí, según los cálculos que hicimos en 5.57 volts. Le voy a meter 5.57 volts. En alterno. Y yo tengo adicionalmente esto. Le he conectado de así. Un capacitor. Este capacitor es de 4.700 microfaradios. ¿Ya? A 16 voltios. Y adicionalmente le he conectado por acá sí una resistencia con un diodo LED. Con un diodo LED. Esta resistencia es de 330 ohmios. ¿Ya? El circuito que tengo aquí, lo he escrito acá.
Veamos si nos funciona. Espero que no explote. A ver. Ah, miren, sí funciona. Tenemos corriente alterna y tenemos corriente continua. Medimos con el multímetro. Medimos con el multímetro, voy a colocarlo ahí. Le ve muy bien. Voy a colocarlo más abajito, ahí. Veamos si es que nos mide. Voy a medir voltaje alterno en este momento. Ya, voy a colocar por aquí un borradorcito para que se eleve un poquito este y lo puedan visualizar es mejor. A ver ahí. Por ahí. 300. Mejorémosle ahí. Ahí. Transformador ya sabemos. Eso. Correcto. Vamos a medir en corriente o en voltaje alterno o tensión alterna. Ya, ahí pueden ver que está AC. Yo lo veo, AC aquí. Medimos a la entrada del transformador, que lo estoy midiendo ahora, 117 alterno. A la salida, alterno, 5.54 voltios. Yo le puse 5.57. Por ahí está. Aquí alterno. Ya no me está midiendo en alterno o ya me está dejando de medir porque obviamente se está cargando o se está filtrando el capacitor. O está en el capacitor. Ya no está en alterno. Si yo le quito el capacitor, allá, ahí se me está dando 2 voltios en alterno, ¿cierto? Me está dando 2 voltios en alterno. En este momento me está dando 2 voltios en alterno. Le coloco el capacitor. ¿Sí ven cómo se me encera? ¿Se acuerdan lo que vimos en el capacitor, en la clase de capacitores, cómo se enceraba? Aquí sabe el fenómeno de cómo se encera. O casi se encera. Entonces, ya me toca medir en continuo. 6 voltios. Le quito el capacitor, no va a medir en continuo, ¿no es cierto? O me va a medir tipo alterno, pero está mal eso. En continuo. Ahí. Continuo. ¿Ah? Vamos nosotros acá y veamos igual, continuo. Continuo. ¿Me sale negativo? Pues está al revés. Ya, coloquémosle. Ah, bien. Ahí está. Entonces, miren. ¿Quién me está dando aquí la polaridad? Me está dando aquí el puente rectificador, es decir, acá abajo. ¿Por qué? Porque trata de la onda que trata de volverse por acá abajo y no puede ingresar al diodo, se suprime, ¿no es cierto? Y eso es la negativa. En cambio, la onda que sí entra por aquí, en polarización directa, por aquí sí entra, eso es positivo. Y a mí lo que me interesa, lo positivo, ¿no es cierto? Debemos ser positivos. Lo negativo, que nos sirva para pisarlo ahí. Ya que se entierra. Quitémosle por si acaso este capacitor. Ah. ¿Debería estar pulsante? Sí. Pero contamos con una frecuencia bastante alta, no se ve, ¿no es cierto? Algo se ve. A ustedes se le está viendo algo. Yo ahorita le estoy viendo, está pulsando. ¿Me confirma, Luis, está pulsando algo? El LED. Angie, confirma si está pulsando alguien. ¿Me confirma si está algo pulsando por ahí? Sí, ingeniero, sí le veo. Sí, ingeniero. Sí está, ingeniero. Está Sí, queriéndose ingeniero. y apagar, ¿no es cierto? Aprenderse y apagarse. Sí, ingeniero. Se ve muy poco, pero sí se ve. Ya, es por esto. Eso, es por este. Le quité este. Le quité este. Metámosle este, veamos si está bien polarizado. Sí está bien polarizado. Porque si lo pongo al revés, me explota. Ya. Ya no oscila. Ya no le estamos oscilando. Ya no está oscilando. Ya, y gracias a la tecnología, el proceso de transmisión
Con la cámara me está reduciendo un poco y yo puedo ver, está a 60 hercios, pero yo puedo ver que se ralentiza un poquito. Entonces, me da la oportunidad de visualizar, en este caso, que está oscilando un poquito. Está oscilando. Si se dan cuenta lo importante de este diodo LED, de este capacitor, perdón. Nuestro filtro. Filtramos el café para que nos deje pasar el líquido negrito y las sobras se nos quedan, ¿no es cierto? Aquí. Algo así más o menos. Correcto. Tenemos ahí nuestro primer rectificador de media onda, es decir, tenemos nuestra primera fuente. Una mini fuente o una fuente básica. ¿Que dependemos de ese señor, compañero? Sí, dependemos de ese señor que está aquí. Dependemos muchísimo. Si no, ¿cómo podemos nosotros? Y obviamente depende del diseño. Si es que yo tengo fuentes rectificadores o diodos de 100 voltios o 200 o 300 voltios y tengo un capacitor más grande para poder yo alimentar un sistema más grande, es decir, electrónica de alta potencia, lo hago. Hagámoslo. Y ahí le meto este. Ahí le meto este. Ya, ahí le meto este, pues ya me voy para un motor más grande, una bomba de 12 voltios, una bomba que utilizamos nosotros cuando construimos aquí un tubo de desinfección. Ya le metemos este, pues. O si no, le cambiamos el diseño y le metemos otro tipo de fuente, ya no con transformador, sino que con circuitos rectificadores internos o integrados. Y así sucesivamente podemos continuar todo el día y vamos a encontrar un sinnúmero. Todavía no vamos a ver este señor. Este señor también nos funciona bien chévere. El puente. Está por aquí conectado en la parte inferior, por aquí. Todavía no. Hay que entender cómo funciona. Tenemos el puente rectificador de media onda que está funcionando de manera adecuada. Ustedes pueden ver que no pulsa. El compañero de Nantes dijo, yo utilizo el de media onda. Claro, puedes utilizarlo, compañero. El otro dijo, yo utilizo de onda completa. Puedes utilizarlo. Pero ¿dónde tenemos más opción de mejorar? Es en el de, miren, me quedó cargado de ayer el capacitor. Está cargado. Este de acá abajo, está cargado. ¿Ve? Y no estamos alimentando nada. ¿Ve? No estamos alimentando absolutamente nada. ¿Sí? Acá viene solo del puente. ¿Ve? Está cargado, ¿ve? Está cargado el capacitor. Sigue cargado y hay que se mantenga. Lo mismo sucede cuando nosotros, ¿no es cierto?, apagamos un equipo de sonido y vemos que el LED se va apagando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Es por esto. El televisor sobre también, los anti-wits. Es por este señor, el capacitor. Ya dejó. Ah, no, sigue todavía descargándose. Sigue descargándose. Y puedo pasarme un minuto más y se va a seguir descargando. Veamos la intensidad. Ya. Y es más, si yo lo apago, en este momento voy a apagar el transformador. Lo voy a apagar. Ya lo apagué. Ve, aquí está el toma corriente, ve. Bien, ya se descargó, ve. Está descargándose solito. El mismo fenómeno que ocurre en los televisores, en los equipos de sonido, etcétera, etcétera. Es producto de estos capacitores. Y esta es una manera de coger y descargar ese equipo para poder dar de ello mantenimiento. Porque si yo cojo, lo dejo ahí y presiono aquí un interruptor, presiono un interruptor así, le presiono en ese momento. Ya, miren, sigue cargado, ¿no es cierto? Le presiono un interruptor. ¿Qué quiere decir? Hagámoslo de otra manera. Le quito esta carga, que es el interruptor. Apago mi transformador, ¿ve? Lo apago. Y si no me quieren creer, le quito, ¿ve? Le quito el transformador. Ya. Y por alguna razón se me ocurre darle mantenimiento. Y yo no sé. O tengo por ahí un medio de probar o descargar y veo. Veamos que está cargado. Ve, se mantiene cargado. Y ya no está nada conectado. ¿Ve? Que se descargó ahorita, se descargó. Esto es peligroso, compañeros. Es peligroso cuando tratamos de este tipo o más grandes todavía. Hay puentes que tenemos
del porte de mi brazo, que tienen capacitores, o del grosor. Entonces, una manera de descargarlo es conectarlo o cuando esté desconectado, encenderlo otra vez al equipo. Cuando esté desconectado, encenderlo y se descarga. Y eso es todo. Pueden ustedes mantenimiento a su computadora, a su pantalla de computadora antigua, a su televisor antiguo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y es más, si yo cojo este señor y quiero generar algún cortocircuito, ya no ve, ya no hay nada, ve. Ya no hay nada. Está tranquilo. Está descargado y yo puedo dar mantenimiento a mi circuito. Correcto. Tenemos ahí, y hemos hecho algunas prácticas, hemos visto algunas experiencias. El puente rectificador de onda completa la vamos a ver el día de mañana para poder ver otras cosas más. Dejémoslo ahí por si acaso. A ver, lo retiro por acá para ver por si acaso necesitemos la hojita. Créanme que esto es bien chévere, bien chévere esto. Peor si estamos en el laboratorio y se lo ve así, tanta teoría, se lo ve teoría y práctica al mismo tiempo. Yo creo que no se hace la clase pesada, sobre todo si estuviéramos en el laboratorio y si tuviéramos nosotros el osciloscopio. No tengo un osciloscopio aquí, quise comprarme un módulo, pero producto de la pandemia no me llega todavía, es un módulo pequeño de oscopio, es un osciloscopio USB, pero bueno. Vamos a compartir. Compartamos, ¿dónde está? Por aquí. Vamos a ver el efecto del potencial de barrera en la salida del rectificador de media onda. Digo, vamos a ver porque ya se dieron cuenta qué pasa. Se dieron cuenta solo con la fórmula y con la gráfica. Tengo que pagar de ley un pequeño peaje para poder pasar, ¿no es cierto? Ya sea alterno o continuo, de ley tengo que pagar. Anteriormente, y pudimos considerar, y ya lo hablamos algunas veces y en otras clases, de que estábamos tratando con un diodo ideal. Pero en este momento podemos ver que podemos tratar aquí como un método práctico. Ya, tomando en cuenta el potencial de barrera de los 0.7 voltios que yo necesito para poder vencer ese muro que tiene el diodo para poder pasar yo, o el voltaje. ¿Qué pasa? Durante el semiciclo positivo, el voltaje de entrada debe superar el potencial de barrera para que el diodo se polarice en directa. Es decir, debe tener más de 0.7 voltios o 0.7 voltios para romper este muro. Esto produce una salida de onda con un valor pico de 0.7 menor que el valor pico de entrada. Algo obvio. Porque debo pagar un peaje para poder pasar. En el diodo ideal se omite esto, ¿no es cierto? Si estamos hablando del ideal. ¿Sí? Veamos. Aquí. ¿Sí ven? Más o menos ya se quedaron 0.7, 0.8 voltios con 100 voltios. Si le colocamos 5 voltios, se hace quedar por ahí, más o menos 0.6, 0.7 voltios. El diodo se va a hacer quedar, ya sea en alterno o ya sea en continuo. Seamos cuidadosos con eso. Y otra cosita que me olvidaba de comentarles. Voy a compartir otra vez este señor. Ya. Este señor tiene un voltaje de 5 voltios, ¿no es cierto? Y veamos la señal. La señal, ahí está. La señal rectificada y la señal
alterna de 5 voltios. Pero yo quiero hacer lo siguiente. Yo quiero coger y alimentarlo con un voltaje de 200 voltios. 200 voltios o 150 voltios. Multiplico 150 por raíz de 2. Raíz de 2 me da 212 con 13 a 60 hercios. ¿Ok? Me va a salir por aquí 150 voltios. 150 voltios. ¿No es cierto? 150 voltios. Pero veamos qué pasa con la señal. A ver. Déjame ver si me alejo más. Quiero cambiarle la... A ver. Ahí. Dejémosle en 20. Ya. Aquí me está dando... En este momento me está simulando aparentemente de manera adecuada. Ya, aparentemente de manera adecuada. Voy a subirle a 500 volts. Veamos. No me está simulando, me está simulando bien. Veamos, quitémosle otra vez a este. Ahí. Me está simulando bien. Déjame ver. Ya. En antes, este diodo no me rectificó bien, porque estoy pasando el voltaje nominal de señor. Recuerden que este era 50 voltios. Yo quería que se me refleje la otra señal. Si le coloco 100 voltios, veamos. Me está rectificando. Me está rectificando. Ya, espérenme un ratito. Voy a quitarle esto. Y le coloco el... Ah, ya sé qué pasó. Coloquémosle el 1N. El diodo. Este de aquí, 50 voltios. 50 voltios. Ya, 50 voltios. Coloquémosle este de aquí. 50 voltios. Veamos cómo nos sale la señal. Espero que me salga la señal. ¿Ya? ¿Sí ven? La señal amarilla aparentemente debe ser rectificada. A ver, déjame ver. Sí, la señal amarilla aparentemente debe ser la rectificada. ¿Por qué se da esto? Porque la señal, el diodo ya se dañó. Hacer los valores nominales de este diodo. Por eso me está dando una señal así. Debería darme rectificado, ¿no es cierto? La amarilla, estoy dando amarilla, porque el azul es la alterna. ¿Ya? Ingeniero, Estoy yo con ingeniero, 100 voltios. Si le coloco 70 voltios. ingeniero, ¿me escucha? ¿Hola? ¿Cómo está? Le saluda Marco Cajamarca. ¿Sí? Lo que pasa es que me voy a desconectar, ingeniero. ¿Me escucha, ingeniero? Ya. Marco, no te escucho muy bien. Si puedes, más bien escribirme por el WhatsApp. Ya, le voy a decir que me voy a desconectar, ingeniero. Ya, explícamelo por qué por WhatsApp internamente solo a mí, ¿ya? Ya, perfecto, ingeniero. Listo. Que no te escucho muy... Explícame, me escribes internamente, Marquito. No te preocupes, Marco. Ya, listo, gracias. Hasta luego. Ya, Buen chévere. día a todos. Hasta luego. No te preocupes, Marco. Ya. Ya. Permítame un ratito. Angie, compañera Angie. Dígame, ingeniero. ¿Me escucha, ingeniero? Ya. Sí me escucha bien, Angie. ¿Sí me escucha bien? Sí, sí, la escucho bien. Sí me escucha bien, Angie. Sí, ingeniero. Ya, chévere. Gracias, Angie. Ya, correcto. Entonces, en este momento nosotros podemos ver que no está rectificado.
Miren, no sigue explicando bien. Me está botando una señal fea. Ya. Me está dando una señal fea ya. Entonces, en este momento, le voy a cambiar un diodo que sea más aceptable. Es decir, voy a colocar un diodo 1N00. Un diodo 1N4S. Uno de 100 voltios. Uno de 100 voltios. 10. Le coloco el de 100. Ahí está. ¿Sí ven cómo rectifica? Rectifica bien. Rectifica muy bien. ¿Ya? Entonces, la capacidad del diodo hay que considerarla, compañeros. Hay que considerarla y tomar en cuenta que esto puede influir en un circuito. Y va a influir, se va a quemar en caso de que metamos un diodo que no cumpla con especificaciones técnicas, sobre todo con un voltaje adecuado. Se va a quemar. ¿Ya? Entonces ahí ya sabemos eso, que sobre todo Proteus sí lo está discriminando. Eso me alegró en este momento, sí lo discrimina. ¿Ya? Borramos esto y vamos a compartir la presentación. Ya. Esto es aún más fácil. Tase los voltajes de salida de cada rectificador correspondiente a los voltajes de entradas indicados como se muestra en la figura. Ya hicimos esta práctica. Pero aquí hay que considerar, a ver. Este diodo solo funciona a 50 voltios y este diodo funciona a 200 voltios, creo que era, o a 100 voltios, 200 voltios. Entonces, este diodo debo meter de ley aquí en este sistema de 5 voltios y este diodo debo meterlo de ley acá en este sistema. ¿Ya? Entonces, facilito. ¿Qué me dice aquí? Que el valor pico de salida, ¿es igual a qué? Es igual a valor pico de entrada, menos los 0.3 voltios del peaje. Que en este caso debería ser los 5 menos los 5 voltios, menos los 0.7 voltios. Esto me da igual a 4.3 voltios. Tenemos la respuesta del primer ejercicio. Y por otra razón, la respuesta del segundo ejercicio, voltaje de pico de salida, ¿es igual a qué? Es igual a 90.3. 99.3 voltios. ¿Ya? Ya estamos viendo aquí un voltaje máximo en base al peaje que debemos pagar en este diodo. Entonces, esta señal así es de 4.3 voltios. Y esta señal aquí así. A ver. Así. Es de 9.3 voltios. Correcto. Correcto. Estamos muy bien ahí. Nos vamos ahora a la siguiente presentación. Voltaje pico inverso.
voltaje pico inverso o P y V. ¿Qué tenemos aquí? El voltaje pico inverso es igual al valor pico del voltaje de entrada y el diodo debe ser capaz de soportar esta cantidad de voltaje inverso repetitivo. Quiere decir que debe soportar todas las oscilaciones que le metemos de manera inversa. Por aquí, así por aquí. Debe soportar. ¿Ya? Esto ocurre con la alternación negativa. Todos estos picos negativos vienen por aquí. 60 veces por segundo. Entonces, debemos considerar algo aquí. La capacidad de un diodo debe ser por lo menos 20% más alta que el voltaje pico. Es decir, que si se le mete voltaje pico inverso de 100 voltios, por lo mínimo debe tener 120, soportar 120, ¿no es cierto? Para que funcione de manera adecuada y no comience a calentarse. Porque si se calienta, recuerden que va a cambiar la resistencia interna, etcétera, etcétera. Entonces, este diodo debe tener un alcance o debe tener como un valor un 20% más. Y si no existe exactamente ese 20%, coloco diodo más grandecito. Si no tengo el de 50 no tengo 75, le coloco uno de 100, ¿no es cierto? Y si necesito uno de 120, coloco el de 200. Si es que no hay el de 150, ¿no es cierto? Lo mejor es que me sobre antes de que me falte. ¿Ya? Entonces, con eso, ya podemos decir que aquí el voltaje pico inverso ocurre en el pico de cada semiciclo, en este caso el de acá abajo, polarizado a la inversa. ¿Sí? Y el voltaje pico inverso es igual al voltaje pico de entrada. Correcto. Ya tenemos este factor. No nos olvidemos de este factor. Van así, pero ingeniero, tenemos que el voltaje pico inverso le está botando 49 y el diodo es de 50, debe botarle. Oigan, compañeros, pero con el tiempo lo va a dañar. Tengamos un 20% más de alcance. Pues coloco el de 100, no hay problema. ¿Ya? Ahora sí. Nos vamos a un temita que se refiere a acoplamiento por el transformador. Nuestro transformador. Me interesa en este momento más bien dejar de visualizar la pantalla, irnos a una instalación que tengo por aquí. Ya. Voy a compartirles. Un ratito. Ya está. Ya. Chévere. Ya sabemos que debemos aquí un acoplamiento para poder simularlo, sobre todo, es para poder simularlo. Aquí a este alternador para que nos dé un voltaje real medido por el multímetro. Es decir, que aquí yo tengo un voltaje de 170 voltios. 170 voltios. ¿Ya? De 170 voltios. Es decir, que yo he metido al alternador 170 voltios. Por raíz 2 le he metido 240.42. Veamos si es cierto. Ahí está. 240.42. ¿Ya? ¿Para qué era esto? Cogía los 170, le multiplico, 170 le multiplico raíz de 2 y este resultado me da a 240.4 voltios
Y este leto aquí es porque el multímetro no me mide de manera adecuada aquí en el Proteus. Es solo para la simulación, compañeros. ¿Ya? Como ya le metí los 240.4 voltios aquí, 42, ya me va a dar la salida adecuada, que es 170 voltios que yo quiero trabajar. Yo estoy trabajando con 170 voltios. Ya, correcto. Ahora sí. Para poder nosotros analizar o estudiar un transformador, créanme, es un campo bastante amplio, bastante abierto. ¿Ya? Aquí tenemos la presencia de inductores. Inductores ya vamos a ver qué es. El número de vueltas de primero, si es más grande, es un elevador. Perdón, el número de vueltas de este segundo es más grande que el primero, es un elevador. Si el número de vueltas de este segundo es más pequeño que el número de vueltas del primero, es un reductor. Correcto. Pero internamente, este transformador, al momento de yo sacarlo, lo voy a obtener así. Así. Y me meto internamente a este y tengo una serie de datos. Una serie de datos. La inductancia primaria y la inductancia secundaria es referente al número de vueltas. Del primero y del segundo, la inductancia en henries. Que eso después vamos a calcular. Pero en este momento yo les voy a indicar esta de aquí, el factor de acoplamiento. El factor de acoplamiento, igual yo voy a poder colocar la información adecuada aquí en este factor para que el transformador me funcione como un reductor. Como un reductor. ¿Qué pasa si yo al transformador le coloco el factor de acoplamiento ahí, en 1? Y todo está en 1, como un Henry, así. ¿Qué pasa? El mismo voltaje que se me refleja aquí, me va a salir acá. Es lo que vimos en antes. Si tenemos el factor de acoplamiento en 1, el mismo voltaje de aquí va a ser acá. Entonces no tendría sentido, ¿no es cierto?, el transformador. Algo que me regule la corriente, algo, ya. Ahí está. Factor de acoplamiento en 1, tenemos 170 voltios. Es decir, tanto la entrada como la salida es el mismo. Pero a ver, ¿se encuentra el compañero Mario o Patricio? Sí, ingeniero. ¿Mario o Patricio? Mario. ¿Luis Andrés, tal vez? Sí, ingeniero. Ya, chévere. Ahí, ya. No les escucho muy bien, no hay problema. Ya, chévere. Está bien, lo voy a hacer yo. Se ocurre, yo quiero, en base a estos 170 voltios que he metido yo aquí, a esta fuente o a este transformador, yo quiero reducirle a 170, a 12 voltios. A 12 voltios. Yo quiero que me dé 12 voltios. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Yo lo que hago a continuación es lo siguiente. El factor de acoplamiento le voy a dividir para el voltaje de salida dividido para el voltaje de entrada. Si yo tengo el voltaje de entrada 170 voltios y la salida quiero tener, dije, 12 voltios. 170 voltios dividido para 12, o 12 dividido para 170, 12 dividido para 170, me va a dar 0.071. Este factor de acoplamiento o este valor lo meto aquí. Aquí. 0.071. Aquí. ¿Ok?
Allá ve, 12 voltios. 12 voltios. Logré reducir de 170 voltios a 12 voltios en Proteus, compañeros. Por si acaso, espero que hayan tomado nota porque va a venir una pruebita de esto también. Entonces, ¿pero qué pasa si en vez de 1 le agrego 0.5? Me va a dar la mitad. De aquí 170 voltios, acá me va a dar la mitad. $85. Y así sucesivamente ustedes pueden coger y como es y seguir configurando. Quiero obtener 50 voltios a la salida. Simplemente divido 50 dividido para 170. 50 dividido para 170. Y me sale un factor de acoplamiento de tal valor. Voy a tener 50 voltios, compañeros. 0.29 o 41. Aproximadamente me va a salir 50 voltios. Ahí está. 4 dígitos, dejen. Después de la coma. 4 o 5 dígitos. 50 voltios. Hemos obtenido aquí el factor de acoplamiento transformador. Tenemos otro transformador, claro, aquí está, este, con derivación. Metámosle los 1170. Quitemos este y metámosle los mismos 170. Y dejémosle todo en 1. Está todo en 1. Bovino, como está de fábrica. Dejemos todo en 1, hay todo en 1. Y midamos el voltaje aquí y acá. Miren qué pasó. 170 por 2 es 340. Aparentemente aquí subió. Pero miren, nos falta colar algo aquí. ¿Qué pasó? Allá. Perdón. ¿Qué pasó? Me está trayendo problemas otra vez. Y me está trayendo otra vez. Ya. Voy a medirle aquí la mitad. Está trayendo otra vez problema proteína. Un ratito. No me deja ahorita. A ver, alejémosle. Ahí. Aquí me está midiendo mal. Permítame un ratito, 240. Ah, ya, perdón. Este no era. 70, digamos 0.5, veamos. Me está fallando Proteus otra vez. Un ratito. Ya. Y acá coloquémosle 120 voltios. 120 voltios en alterno por raíz de 5. 120 voltios en alterno por raíz de 2. Me da 169,70. 169,70. Quiero ver si está fallando. Y el acoplamiento es a 1. Ah, perdón, a 0,5, a 1. A 1. Me está botando acá. Permítame. De acá. Permítame un ratito, voy a borrar esto. Voy a ver la representación que tengo porque me está botando mal. Tengo un ratito. Dejarme de seguir. Voy a ver el transformador. El otro. Que no sé qué pasó. Y con eso terminamos. Permítame un ratito.
No, no me está votando bien. Ya. El día de mañana vemos que con derivación, ya, porque todavía no nos metemos con derivación porque van a perder esta parte. Primero terminemos esto con un transformador solito, que sin derivación, ya. Vamos a ver de mañana la parte teórica del acoplamiento de un transformador. Después nos metemos al transformador con derivación y ahí sí nos metemos a la simulación, que esa parte todavía no me la van a entender, ya. La que tenemos nosotros aquí en el acoplamiento, tanto en el circuito como en el Teus. ¿Ya? Entonces, quedamos nosotros hasta en este momento ahí, compañeros. Les voy a tomar la lista. Les voy a tomar la lista, me permiten un ratito, voy a dejar de seguir. Y les voy a tomar la lista ahí. No se lo tan pesada la 17 de septiembre, estamos 17. Ya, correcto. Ya. Y tenemos 17 de septiembre. Ya me lo mando mañana eso con acoplamiento. Primero terminar lo otro. De septiembre del 2020. Ya. Por favor, compañeros, tal vez abarca Jiménez Luis. Presente, ingeniero. Abarca Luis. Presente. Déjame ver. Ya, chévere. Ya. Arce. Presente, ingeniero. Roger. Presente. Correcto, compañero, gracias. Ya. Arias, Daniel. Don Daniel Arias. Ya. Está. Cajamarca Marco, creo que salió, sí. Gonza Angie. Presente, ingeniero. Gonza Angie. Presente, ingeniero. Compañera. Presente, ingeniero. Compañera Arte Tailí. Presente, ingeniero. Está, gracias. Edison. Presente, ingeniero. Gracias, compañero. Pardo Juan. Romero Luis. Presente. Gracias, compañero. Salcedo Jorge. Presente, ingeniero. Gracias, compa. Tapia Mario. Presente, ingeniero. Si está don Mario, si lo veo, gracias. Gracias, Mario. Ingeniero, se saltó de mi persona. Tapia Mena Mario. Y sí está, No me Tapia corre. Mario. Ya. Trujillo Gabriel. Presente, ingeniero. Gracias, don Gabriel Trujillo. Ya, chévere. Ingeniero, a mí no me Compañeros, tomó lista. el día de mañana continuamos con esta clase. ¿Qué cosa me avisan por interno, compañeros? Si estamos por ahí hablando. Salinas, Andrés Ingeniero. Pinta, sí le tomé No me lista. tomó. Sí le tomé lista. Ya. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Ya, chévere. Bueno, ingeniero, gracias. Ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. ingeniero. Luego. Ya, Hasta luego, ingeniero. ya compañeros, ¿están? Chao, chao. Gracias.